bueno, vamos ahora sí a la entrevista que tuvimos con la escritora. Es un libro, creo que es muy bueno, insisto, con Karina García Reyes, autora del libro Morir es un alivio. Compártanlo, sobre todo a Edwin, que seguro también defiende la guerra contra el narco. Entonces, compártanlo porque aquí está el otro lado del por qué no funciona la guerra contra el narco, por qué no va a funcionar y por qué nunca funcionó la guerra contra el narco. Es un momento de empatía, de reflexión, pero sobre todo para abrir un poquito más los ojos y visibilizar lo que muchos no hacen. Así que con ustedes les dejo esta entrevista con Karina García Reyes. Karina García Reyes, doctora en ciencias políticas y actualmente estoy viendo un libro muy interesante que nos hicieron favor la editorial Grupo Planeta de mandarnos. Creo que es un libro bastante revelador y yo por eso te agradezco muchísimo esta entrevista con nosotros para hablar justamente sobre morir es un alivio. ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias. Pues muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito de mi investigación a través de este libro. Cuéntame de qué va Morir es un alivio. He visto un poco, lo he leído un poco y justo veo que es algo revelador porque estás hablando de que entrevistaste a 33 excriminales que de una forma bastante, algunos dirían reveladora, salen de estas células criminales. A veces no pensamos que existe este proceso de rehabilitación y que, bueno, una vez que entras no hay salida. ¿Cómo fue llegar a esta investigación? ¿Cómo fue tu acercamiento a estos 33 excriminales para llegar a lo que hoy es Morir es un alivio? Bueno, la historia es un poco larga, pero resumiendo, fue un poco por casualidad. Yo originalmente yo hice mi trabajo de campo en un centro de rehabilitación en el norte de México y lo que originalmente quería hacer era hablar con niños y jóvenes que hubieran estado expuestos a la violencia del narcotráfico. Entonces, durante mi estancia en el centro de rehabilitación, por casualidad, empecé a platicar con estos hombres que muy amablemente compartían su testimonio de vida conmigo y poco a poco me fui dando cuenta que había patrones importantes, que había temas en común independientemente de la edad, independientemente del estado de proveniencia. Empecé a notar que había muchas similitudes en sus testimonios de vida y que todos convergían en la entrada al narcotráfico. Entonces, es así como yo me doy cuenta que, pues, que existe este grupo de hombres en el centro de rehabilitación y es así como yo cambio mi enfoque de investigación de entrevistar a las víctimas a lo que pues conocemos como los victimarios, pero precisamente en este proceso de escuchar sus historias de vida, pues me di cuenta que la línea que divide a las víctimas y a los victimarios es muy borrosa. Entonces, justo es lo que quiero yo compartir un poco con los lectores y con ustedes. Ahí creo que la pregunta, y lo acabas de poner sobre la mesa, es que es una línea muy delgada, pero ¿cómo es que llegan ellos, estas 33 personas, cómo es que se convierten en criminales? ¿No? Digamos que a grandes rasgos me queda claro que cada uno habrá tenido una razón, pero si pudiéramos establecer quizás un parámetro o similitudes, ¿qué es lo que los lleva a entrar en estas células criminales? Mira, digamos que hay como dos motivos principales. Obviamente, el más común y el que ya sabemos, pues sí, efectivamente es el económico, el incentivo económico, pero también, y esto creo que es muy importante, es que para ellos, me lo comentaron tal cual, había otros incentivos no económicos más importantes incluso que el dinero, como el respeto. Ellos, todos coinciden que para ellos ser parte de una organización de tráfico de drogas representaba ser respetado, ser temido. Les gustaba la idea de, pues, causar temor, lamentablemente, porque justo en las historias de vida que yo comparto, pues es lo que abunda, ¿no? O sea, la niñez de estos hombres lamentablemente está llena de violencias, ¿no? De violencia intrafamiliar, de violencia a pandillas, ahora sí que, bueno, del uso y abuso de sustancias lícitas e ilícitas desde muy pequeños, vivieron y crecieron en contextos extremadamente violentos, extremadamente inseguros. Entonces,
ellos aprendieron desde muy chiquitos a que la violencia física, la violencia, ahora sí que la agresividad, el comportamiento agresivo, era la única manera de sobrevivir en lo que ellos consideraban la jungla, ¿no? Así le llamaban a los barrios pobres. Entonces, creo que esta es una parte importante eh, que tenemos que considerar cuando queremos entender de dónde viene la violencia del narcotráfico, cómo se sustenta, cómo se nutre, de dónde vienen estas personas, porque así como la violencia del narcotráfico es muy abstracto, lo que tenemos que ver es quiénes la conforman, quiénes son los que están dispuestos a morir por esa causa, ¿no? Entonces, precisamente, pues el conocer sus historias de vida, desde mi punto de vista, nos ayuda a contestar esa pregunta. Ahora, justamente vamos a esa parte, ¿no? Si tenemos en cuenta quiénes son, de dónde salen y por qué deciden entrar al crimen organizado, ¿qué hay sobre la forma de combatirlo? Hoy estamos en tiempos en donde se ha cuestionado mucho la guerra contra el crimen organizado, la famosa guerra contra el narco que ocurre en la administración de Felipe Calderón. La cuestionamos muchos porque decimos, bueno, cortaron o la estrategia de cortar las cabezas no funcionó porque se abrían nuevas vacantes, llamémosle. Pero desde tu investigación, platicando con ellos, ¿a qué llegas? ¿A qué punto llegas? ¿Funcionó la guerra contra el narco? ¿No funciona? ¿Por qué no funciona? ¿Hacia dónde se tendrá que invertir el recurso que se estaba destinando a la guerra contra el crimen organizado? ¿Hacia reducir los índices de pobreza? ¿Hacia dónde tenemos que voltear a ver en tiempos en donde parece que estamos como entre prueba y error? Qué buena pregunta, y justamente eso es a donde va el libro, y la primera parte del libro aborda esa pregunta. La guerra al narcotráfico de entrada es fallida porque genera el enemigo, es decir, el paradigma o este paradigma prohibicionista, la prohibición genera precisamente el mercado negro. Entonces, un problema de salud pública en Estados Unidos se convierte o lo hacen en un problema de seguridad nacional y después de un problema de seguridad internacional. Entonces, de entrada, ahí para mí está la falla. Ahora, en el caso de México, muy particularmente, ¿hacia dónde se tienen que ir los recursos? Se tienen que ir a fortalecer el DIF, se tienen que ir a fortalecer y crear instituciones que protejan, que orienten, que apoyen a mujeres y niños que son víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia de género, que hay que redireccionar los recursos que son limitados hacia justamente a proteger a nuestros niños, a estos niños que lamentablemente ya nos acostumbramos a ver en los cruceros, vendiendo chicles, vendiendo cualquier cosa en las calles, y ya nos acostumbramos muchas veces a verlos a las 12 de la mañana, a la 1, afuera de los antros, afuera de los restaurantes, vendiendo cosas, y quienes de nosotros nos preguntamos, oye, ¿qué está haciendo este niño aquí? Todos los peligros y todas las cosas a las que están expuestos estos niños es sumamente importante protegerlos, y justamente en el libro lo que trato de hacer es compartir un poco las historias de vida que yo recogí para que como sociedad empecemos a reflexionar qué le estamos pidiendo al gobierno, hacia dónde tenemos que poner nuestra atención, porque lamentablemente por estar tan enfocados en la lucha contra el narcotráfico que nos vendió Estados Unidos, pocas veces o rara vez cuestionamos, por ejemplo, las redes de pornografía infantil, abuso y explotación infantil, trata de personas, trata de órganos, incluso la esclavitud moderna, ¿no? Entonces, todos esos, por ejemplo, todos esos delitos quedan a la sombra por estar enfocados en esta guerra fallida, absurda, que no tiene evidencia, y precisamente en el libro yo lo que hago es recopilar evidencia científica y académica que quiero compartir con México, con los mexicanos, para que tomemos decisiones informadas, que cualquiera que sea nuestra opinión, que la sustentemos en la evidencia, y que creo que ese es el problema actualmente. Los gobiernos, específicamente los gobiernos de México, han reproducido esta narrativa binaria de buenos y malos, ellos y nosotros, que es muy dañina. Y creo que con este libro yo lo que quiero transmitirle a la gente es que estos ex narcotraficantes eran y son parte de la sociedad mexicana. La violencia y el narcotráfico es un espejo.
un espejo de nuestra sociedad, refleja todas las violencias que muchas veces no vemos, que los que tenemos el privilegio de no crecer en esas condiciones no las vemos, pero que allí están y que son el caldo de cultivo que permiten que siga habiendo mano de obra para los cárteles de la droga. Ahora, me acabas de compartir, o nos acabas de compartir algo muy importante, y creo que hemos llegado a normalizar, por ejemplo, a los niños que luego vemos en las calles, ¿no? Y entra esta como empatía o solidaridad de algunas personas y el vamos y te doy que unos pesitos, o sea, como de incluso apoyarles con el tema económico. Pero ¿hasta qué grado la sociedad mexicana has documentado o has visto que ha normalizado el que veamos niños en las calles y que digamos, ay, pobrecitos, y que le des los 10 pesitos y ahí nos quedamos como en el, ay, pobrecito? O imagina, o sea, como que lo normalizamos mucho, vas de un punto a otro y ahí están y existen, y no volteamos a ver, mencionas, por ejemplo, los DIF, no volteamos a ver lo que pasa en los DIF, es como de, bueno, es responsabilidad del Estado y ahí se queda. En estas entrevistas que haces, ¿consideras que si se hubiera tomado desde un principio la importancia en la reducción de la violencia intrafamiliar, que si hubiéramos reforzado esas instituciones, que si no hubiéramos normalizado, hoy probablemente tendríamos un México completamente distinto, con niveles de violencia mucho más bajos, con menos narcotraficantes? ¿Consideras que eso hubiera sido como un determinante? Definitivamente, porque si tú haces un estudio comparado con los países que protegen a la niñez y a las mujeres, a las madres solteras, a las mujeres que padecen de violencia de género, los índices de violencia son mucho menores. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que yo quiero resaltar es precisamente que hay recursos limitados. ¿Por qué dedicar la mayoría de esos recursos que son limitados a una estrategia militar que ya sabemos que no funciona? La guerra contra las drogas lleva a nivel internacional 40 años. De hecho, se declaró la guerra contra las drogas en 1971 con Richard Nixon. Llevamos 50 años de esta famosa guerra. No se ha ganado y estamos lejos de ganarla porque es imposible de ganar. Comparto contigo unos datos que creo que son importantes que conozcamos. El reporte de las Naciones Unidas del 2020, el año pasado, ya nos dice que, uno, tanto el tráfico de drogas como el consumo de drogas ha aumentado y va en aumento. Entonces, sí, llevamos 50 años de esta guerra y en México con 15 años de esta guerra, ¿no? Desde que la declaró el expresidente Felipe Calderón. Si ya intentamos por tantas décadas la militarización, la famosa mano dura, la prohibición, y ya se vio con números duros y que son precisamente aportados por las instituciones oficiales, entonces, ¿cuál es la lógica? Yo quiero que quienes tomen decisiones nos expliquen cuál es la lógica de continuar con esta estrategia. Yo entiendo a muchas personas, he tenido la oportunidad de conversar con varias personas en el gobierno en México y en el gobierno de Reino Unido, y entiendo que muchos de ellos están conscientes y saben sobre estas estadísticas, y lo que me dicen es, Karina, sabemos los números que nos compartes, estamos conscientes de lo que nos estás diciendo, pero la gente no lo va a apoyar. ¿Y qué es lo que están buscando los políticos? Pues que voten por ellos, que sus partidos se mantengan en el poder. Entonces, por eso creo que es muy importante hacer conciencia en la sociedad para que cambiemos nuestra narrativa, para que le pidamos al gobierno algo diferente, porque el gobierno muchas veces, y creo que esto es algo positivo, fíjate, el gobierno nos escucha, el gobierno sabe y conoce su sociedad. Entonces, si la sociedad no apoya una estrategia alternativa, si la sociedad lo que pide es más violencia, pues es lo que nos van a dar. Y por eso yo lo que le estoy apostando con este libro, más que llegarle a los políticos, yo le quiero llegar a la gente, a estas personas que tienen estas dudas como yo de entender, ¿no? De entender por qué somos un país tan violento y por qué la violencia no disminuye. Este libro aporta una respuesta, no es la única, no es la verdad absoluta, pero sí aporta una alternativa que creo que es importante considerar. ¿Qué te deja escribir este libro? ¿Qué te deja esta experiencia de sentarte frente a 33 excriminales que en algún momento
pues desconozco, pero me imagino que en algún momento tuvieron que acabar con una vida, que en algún momento tuvieron que tomar decisiones que quizás, obviamente, personas que no vivieron eso, no lo habrían tomado, que tuvieron que vender, que tuvieron que cargar armas, que manejaron todo lo que han manejado y que están dentro de estos centros. ¿Qué te deja? ¿Sentiste en algún momento miedo o en algún momento sentiste que eran simplemente personas a las que no se les escuchó en un momento cuando tenían que ser escuchadas? ¿Qué te deja a ti estas 33 entrevistas? Mucha empatía, es lo que me abre los ojos y creo que esto es algo que con el libro yo es lo que intento hacer, porque yo cuando empecé mi investigación yo tenía pues varios prejuicios y varias ideas preconcebidas que fui derribando poco a poco al hacer las entrevistas, al hacer los análisis que hice. Fue un proceso largo, fueron 6 años casi, ¿no? De investigación y en todos estos años, de todos estos años lo que me queda es que creo que hay que aprender a escuchar como sociedad, aprender a ser más empático con el otro y escuchar, y en base a lo que escuchemos ya podemos formar un juicio, pero no podemos quedarnos únicamente con una versión de la historia. Hasta hoy nosotros conocemos la versión oficial y yo con lo que me quedo es con esta alternativa, que no es la única, no es la verdad, pero que nos abre una ventana muy poderosa a a un mundo que, insisto, para muchos es desconocido y creo que con eso yo me quedo. Yo tuve el privilegio de crecer en un ambiente y en un núcleo familiar muy estable y de no haber hecho esta investigación probablemente nunca hubiera ahora sí que conocido estos infiernos, porque eso es lo que son, que viven estas personas. Y yo comparto la pregunta que de hecho la incluyo en el libro de, yo lo que me preguntaba cuando escuchaba esas historias era, ¿yo qué hubiera hecho en su lugar? Si yo hubiera nacido y crecido en un contexto así, si me hubieran abusado de esa manera, si me hubieran violentado de esa manera, si yo hubiera crecido en ese contexto, ¿qué hubiera hecho yo? Y es lo que yo le pido al lector, que traten de ponerse en los zapatos de estas personas, no para justificar lo que hicieron estos hombres en su vida adulta. No, no se trata de justificar estos actos, se trata de entender de dónde viene este comportamiento violento y sobre todo cómo prevenirlo, porque creo que este libro para eso está, ¿no? Para que conozcamos esta historia no solamente como algo anecdótico, ¿no? O sea, esto nos tiene que servir y esa es mi intención, te soy sincera, que nos abramos como sociedad, que empecemos a cuestionar la narrativa oficial y que empecemos a ser más humanitarios y más empáticos como sociedad para movernos, ¿no? De esta estrategia de mano dura, de la militarización que tanto daño nos ha hecho. No digo que hay que abandonarlo, para nada. La fuerza del Estado tiene que estar ahí, se tiene que utilizar cuando sea necesario, pero no debe de ser la única estrategia y definitivamente no es la mejor estrategia para la prevención. Si queremos prevenir, hay que atacar los orígenes, hay que atacar todas estas violencias diarias que yo trato de ilustrar con estas 12 historias, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia de pandillas, el abuso infantil. Hay que empezar a voltear a ver a estas personas que tanto nos necesitan. ¿Qué tan válido consideras que sea el que estas historias o que incluso el propio crimen organizado, el narcotráfico, sea un grito desesperado de aquellos niños que no fueron escuchados? ¿En qué sentido? En el sentido de si tal vez hubiéramos escuchado a estos menores, si tal vez el Estado los hubiera apoyado en ese momento, no hubieran tomado las decisiones que tomaron, ¿no? Por eso menciono quizás un grito desesperado de, pues es que es lo que tenía, o sea, es lo que me tocaba, es con lo que crecí, es como incluso yo lo veo, y lo digo ya en una perspectiva más grande, de un quizás, este es el escenario que se puede seguir repitiendo si no los volteas a ver a ellos, ¿no? Digamos, ellos 33 ya pasaron, ya están adultos, ya tomaron esas decisiones, pero
y los otros niños, los que siguen creciendo bajo esas condiciones, los que siguen en las calles, como quizás por eso luego, como un grito desesperado de él, pues es lo que nos tocó, Estado, ¿tú qué vas a hacer? Ya deja tú con nosotros, con ellos. Totalmente, sí. De hecho, creo que ya lo comentaste tú tal cual y no lo podría yo poner mejor. Creo que fíjate que más que un grito desesperado, el título del libro creo que lo dice todo, morir es un alivio. O sea, vivimos en un país donde cientos de miles de niños crecen sintiendo que morir es un alivio. ¿Qué le puedes pedir tú a una persona que no valora su propia vida? ¿Qué podemos esperar como sociedad si pues los niños que son el futuro crecen resignados? Más que el grito desesperado, están en una situación tan vulnerable y en medio de tantas violencias que lo único que les queda es esto, esperar la muerte o buscarla, como en muchos casos que yo precisamente cuento ahí en las historias de vida, que lo que buscaban era morir. Algunos de ellos que decían es que yo no tenía el valor de matarme, entonces pues ahora sí que me ponía en riesgo, ¿no? Para que ya de una vez me mataran y pues ya, dejar de sufrir. Entonces, precisamente como tú dices, creo que lo relevante de estas historias es precisamente ver al futuro. Efectivamente, estas historias lo que nos sirven es para reflexionar qué estamos haciendo hoy y qué vamos a hacer mañana, porque justamente lo que pasó con ellos sigue pasando ahora y lamentablemente se recrudece, porque justamente la semana pasada estaba leyendo un artículo de todos los niños, creo que son 50,000, si mal no recuerdo, 50,000 niños que han quedado huérfanos o que han quedado desamparados porque sus padres han muerto por COVID o porque están en el hospital. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es, ¿quién está cuidando a estos niños? ¿A dónde se están yendo estos niños? Yo creo que, digamos que en resumidas cuentas, como tú dices, creo que hay que escucharlos, pero sobre todo hay que protegerlos como sociedad. Y yo es lo que le pido al gobierno, que dedique recursos y atención a la prevención y a la protección de niños y mujeres en circunstancias de violencia. ¿En qué momento llega tu libro? ¿En qué momento llega estos textos, esta reflexión? Estamos en una sociedad en donde, vaya, si algo se promueve es la cultura del narco, ¿no? Es prácticamente ya hasta música, ropa, marcas. Vemos que si no es la marca de El Chapo Guzmán, es la marca, o sea, hasta lo comercializan y es casi, casi como un referente cultural. Es hasta como un sello que se nos ha puesto mucho a los mexicanos y bueno, si nos vemos para abajo, Colombia, por mencionarte otro país, en donde vemos que efectivamente hay incidencias, hay un alto índice, perdón, de violencia intrafamiliar, que justo esta pandemia también nos pone sobre las cuerdas en este tema, en donde muchas familias con problemas ahora tendrían que estar dentro de la misma casa todo el tiempo y a enfrentar esos problemas y crecieron las tasas de violencia, los menores desesperados, volteando a ver a dónde sí, a dónde no. ¿En qué momento de México llega este libro? Qué interesante. A ver, bueno, yo creo que llega en un momento en el que ya estamos saturados, o al menos así lo siento yo. Estamos saturados de productos culturales sobre el narcotráfico. Es decir, ya no necesitamos una película más, una serie más sobre qué hacen los cárteles, la vida en los cárteles. Creo que llega en un momento en el que ya pasó, o no que ya pasó, sino que creo que ya la gente está saturada de esa información y quiero pensar que ya pasó ese furor. Entonces yo quiero, o más bien yo lo que propongo con este libro es decirles, a ver, esto es la vida real, no una serie, no una película, esta es la vida real sin sensacionalismo, sin glorificar, pero tampoco sin estigmatizar la vida de las personas que alguna vez fueron parte de esta maquinaria ilegal. Entonces, quiero pensar que llega en un momento crucial y una coyuntura histórica importante por el gobierno actual de Estados Unidos. Creo que llega en un punto importante en donde a lo mejor podemos tener un diálogo más constructivo entre México y Estados Unidos, ponerle por fin
ahora sí que el fin a la guerra contra el narcotráfico y empezar a buscar alternativas. Quiero pensar que estamos en ese momento en el que la sociedad, quiero pensar, insisto, yo ahora sí que pues tengo que esperarme un poco a ver cuál es la respuesta de las personas al libro, pero yo quiero pensar que como sociedad y de manera colectiva, pues ya estamos saturados de toda esta información y queremos y estamos buscando alternativas porque la militarización ya no funcionó. Ya sabemos que no funcionó. Entonces, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Morir es un alivio y las historias que yo presento ofrecen una alternativa. Insisto, no es la única, no es la verdad absoluta, pero nos abre una ventana y nos creo, y lo que yo propongo con este libro es empecemos un debate, empecemos un diálogo diferente y abramos la puerta a otras investigaciones, tanto de periodistas como de académicos, que van aportando más piezas a este gran rompecabezas. ¿En dónde puede encontrar la gente este libro? ¿Dónde lo buscan? ¿Existe versión digital? ¿Cómo llega esto a las manos de la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, para que ellos tomen estas historias, que las lean y que logren esa empatía, esa sensibilización con un lado que a veces, bueno, no hemos visto, no volteamos a ver como ¿y qué pasó antes de ellos, no antes de que se conviertan en criminales? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, en la Ciudad de México tengo entendido que ya está en todas las librerías. Lo pueden encontrar también por Amazon y está ya disponible como libro electrónico, así que quienes no lo encuentren en la librería o que no lo encuentren por Amazon, definitivamente ya está disponible en varias plataformas como libro electrónico. Yo te agradezco muchísimo, Karina García Reyes, autora del libro Morir es un alivio, por brindarnos esta entrevista, por compartirnos tu experiencia y compartirnos este libro. Creo que llega, yo aporto, yo creo que llega en un muy buen momento, en un momento en donde hay que generar una conciencia mucho más amplia y aportar a una solución real, no una solución por encimita. Entonces, yo te agradezco muchísimo esta entrevista y espero que estemos en contacto próximamente. No, claro que sí, yo feliz de seguir la conversación y muchas gracias por darme este espacio. Estamos en contacto, que tengas una excelente noche.